Bueno, estamos ya a horas de finalizar el año, un 2023 que ha dado de qué hablar en todos los sentidos, y uno de los aspectos más importantes de la vida nacional que siempre debemos analizar, mirar, observar qué ha pasado, qué ha ocurrido, es el aspecto sindical, la organización de los trabajadores y cómo le está yendo a los trabajadores. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Hemos invitado a un casi socio de Enfoque Periodístico, que es nuestro amigo y admirado sindicalista, don Rafael Abreu. Probablemente si le decimos Rafael Abreu, usted no sabe de quién estamos hablando, pero si le decimos que es Rafael Pepe Abreu, entonces usted sí sabe de quién se trata. Don Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, un hombre muy presente en la vida nacional, en todo lo que tiene que ver con sindicatos, gremios, trabajadores, salarios y reivindicaciones en sentido general a favor de la clase obrera dominicana. Con él vamos a mirar muy brevemente lo que ha ocurrido este año y luego nos vamos a centrar en una conversación sobre la agenda pendiente para el año 2024. De manera que les invitamos a esta conversación. Don Rafael Pepe Abreu, usted casi está alcanzando a su amigo, el de la CAS. Gabriel del Río Doñé. Gabriel del Río Doñé, oriundo de Villa Altagracia. Villa Altagracia. En estos días estamos hablando, bienvenido. Un líder eterno del sindicalismo, y usted va ahí. Porque en estos días estamos hablando, porque arrancó, bienvenido, de Uruguay para Bélgica. Wow. O sea, Dominicana, Uruguay, Bélgica. Y ya tiene 80 años, ¿no? 80, acaba de cumplir 84, según admite él. Según admite. Sí. que hay alguna duda, dicen, ¿no? Dicen que el hombre tiene algún pacto como con Dios, ¿verdad? Porque él es muy creyente. Sí, él es un católico, una persona, militante. Mire, usted puede estar en cualquier país de eso, y él busca la iglesia católica para ir a la misa. Para ir a la misa y asistir y estar presente en esa misa. Sí. Constantemente. Sí. Una gente así. Entonces, pero usted va cerca. Ya yo voy, bienvenido. ¿Sabe por dónde? En cuanto a cuántos años ya yo voy, llevamos en el sindicalismo. Ya yo voy, acuérdese cuando hablamos de 68, bienvenido. 68, 32 más 23. Y de 72 años. Mire, es algo de. Yo le llevo uno. Sí. Pero ya yo voy a cumplir el año que viene 74. Un añito, yo digo que cuando la gente se lleva un año, no hay diferencia casi. Bueno. Pero Gabriel nos lleva a los dos. Sí, un poquito. Distante más o menos. De ya él está todavía, ya está sobre los 80. Y cómo se mantiene, señor. Mire, Sí. Para acá, para allá. Eso es. Claro, todavía le falta mucho para alcanzar a doña María Cristina Camilo. Ay, sí. María Cristina Camilo. Está por los 103, 104, creo. Ahí vi el homenaje que le rindieron y demás. Sí. Asuntos, muy interesante, muy importante. Bueno, hay personas quienes son, la genética les favorece y son longevos. Y también el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida contribuye. Sí. Exactamente. Así es. Don Pepe, en general, ¿cómo ha sido este año para el movimiento sindical? ¿Ha habido progresos? ¿Ha habido estancamiento? ¿Cuál es la realidad? Usted sabe que yo diría que por convicción, ¿verdad? A mí nunca me gusta pintar todo como los panoramas gris, para no decir. Ni gris ni color de rosa. Exacto, ni color de rosa. A pesar de su camisa. Sino, buscar siempre, usted se fija, punto medio, porque a veces no gana nada uno, ¿verdad? Con pintar todo y además, de gris. Hay problemas que son propios de la actividad que se desarrolla. El movimiento sindical siempre tiene que moverse entre el conflicto y la negociación. Fíjese, cuando usted tocó en la introducción un tema, por ejemplo, y ese tema de cómo le ha ido al sindicalismo, y si uno lo analiza en lo que significa
el derecho a existir, que es el primer derecho. Usted dice, todavía en República Dominicana existe plena libertad sindical. Y uno tiene que responder, no existe plena libertad sindical, pese, bienvenido, a que tenemos un código que no es de lo más atrasado. Hemos suscrito la mayoría de convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva que la OIT ha votado en sus diferentes conferencias y demás. Pese al aspecto constitucional que plantea lo relativo a la libertad sindical. Entonces, usted dice, ¿por qué todavía, entonces, en 4 empresas, ¿verdad? Que no le voy a mencionar el nombre, pero 4 empresas. Cuatro empresas. Mire, lo puede mencionar. Que usted dice, por ejemplo, Carrefour. Exacto. Dice, coño, pero esta es una empresa internacional francesa, donde los franceses inclusive tienen hasta especie de pacto, en el sentido que donde ellos estén, su empresa se desarrolle, pues tienen que tener derecho, ¿verdad?, los trabajadores a sindicalizarse, ¿verdad? Porque no olvidemos lo que Francia, ¿verdad? Lo que Francia para la libertad, ¿verdad? Para aquella revolución primera sobre los derechos fundamentales del hombre, diríamos así, los derechos del hombre, ¿verdad? Como te decía. Hoy en día en Francia hay centrales muy poderosas. Sí, la CGT francesa. Exacto. ¿Qué es eso? Sí, es sí. una central de trabajadores. Sin embargo, ahí se restringe. Usted dice, bueno, una empresa de refresco, Cola Real, que queda en la frontera, usted sabe que eso está hecho sobre la base de aquella ley que le da ciertas exenciones fiscales, una empresa que compite con otras de sus mismas características, pero tiene exenciones. Sí. Y uno dice, bueno, esto está planteado sobre la base de desarrollo fronterizo, aunque no compartimos tanto eso, vamos a dejarlo por el desarrollo fronterizo. Bien, pues la gente intenta hacer su sindicato ahí para tener una representación. Pues ellos agarran a los 10, 17 gente que tienen ahí, que intentan registrar comité gestor, fuera. Entonces, usted va analizando y se encuentra con una empresa aeroportuaria que la gente va al Ministerio de Trabajo y va a consultar sobre un hecho de que le están violando temas de que no lo están registrando en la seguridad social, de que hay problemas con el salario, aquello que... que no lo registran en la seguridad social. Exacto, no conforme, ellos a no estar conforme. Pero eso no es el multimodal. Ese no es el multimodal. No. Esta es otra aeroportuaria. Esta es de reparación, limpieza de los aviones. De los barcos. Exactamente. Sí, Entonces van allá, a la Confederación. Ellos dicen, bueno, como no nos sentimos muy bien con lo que nos dijeron esta gente, vinimos aquí para que usted nos diga, ellos vienen por referencia, ¿verdad? Entonces yo los recibo, a los muchachos se les ocurre tomarse una foto con nosotros, ¿verdad? Con alguien bienvenido, que como usted sabe, no está en un sindicalismo confrontativo. Exacto. Hace muchísimos años, ¿verdad? Correcto. Que no estamos en eso. Bueno, al contrario, que estamos en un sindicalismo diríamos así, conciliador, más bien, o negociador, más bien. Bueno, pues, solo por ese tema de que eso subió como a redes, capturan esa información y cancelan. Y a todo el que estaba ahí. Yo digo, pero ven acá, ¿entiendes? ¿A qué le temen? No, a la posibilidad de que eso fuera para una sindicalización. Entonces, usted dice, bienvenido, pero bueno, y tanto tiempo de trayectoria en República Dominicana, en realidad, estamos hablando de un astillero. Exactamente. Sí. ¿Por qué por qué hoy todavía se hacen acciones de este tipo? Entonces, usted dice, muchos de nosotros decimos el sindicalismo, pero los empresarios violan el tema libertad sindical y nosotros deberíamos discutir con el CONE ese tema, con el CONE, para hablar de la cúpula principal. ¿Entiendes? Entonces, yo a veces dudo inclusive que aún el propio CONE tenga la posibilidad de trazarle
a sus membresías, ¿verdad? No. Una orientación Exacto. que le obliga a hacer eso, ¿entiendes? Que le obliga a respetar la libertad sindical. Ahora, en esos casos, yo a quien responsabilizo es al gobierno. ¿Te entiendes lo que? Porque el gobierno tiene que llamar a esos ejecutivos de esas empresas y decirle, en este país hay libertad sindical. ¿Entiendes? Y nosotros no esperen que vamos a defender. El Estado Dominicano, que incluye a la justicia, no puede defender esa postura. ¿Usted me entiende? O sea, que es distinto cuando usted tiene una política de Estado, ¿verdad? Dice, mira, las reglas del juego en República Dominicana para la inversión no incluyen el hecho de estorbar, entorpecer. El Estado no le va a garantizar a ustedes, ¿se entiende? El no sindicalismo. No le va a garantizar eso. Exacto. O sea, la inversión no le va a garantizar a ustedes eso. ¿Entiende? Ahora, la ausencia, la actitud del Estado, ¿sabe cómo empieza con los sindicatos? Con la ausencia del término de política sindical y demás en los discursos de los principales líderes nacionales. Nunca está presente. Nunca está presente y existe temor de hacerlo. Por eso, usted de repente da un salto, ¿verdad? Y dice, contra Javier Milei en Argentina. Y usted ve que este hombre que dice él declara públicamente, dice así, en el decreto este último que dio. Él dice, los trabajadores, a las empresas se le va a permitir un periodo de prueba, dice él, de 8 meses para darle empleo a la juventud. Si la empresa no prospera en los 8 meses, los trabajadores participantes se consideran colaboradores y por tanto la empresa no está obligada a pagar prestaciones. Bienvenido. Y usted oye entonces, oye, en este país y en muchos, que el término trabajador se ha sustituido por el término colaborador. Sí, sí. Usted lo oye, ¿verdad? Sí. Dice, mira, nuestros colaboradores aquí en la empresa están colaborando, van a colaborar. Y usted dice, pero ¿y por qué ese término se está empleando? Y aunque uno no sea paranoico, bienvenido, tiene que pensar que a veces nosotros mismos, hasta los dirigentes sindicales, repetimos la palabra colaborador. Y el trabajador también. Dice, yo soy un colaborador de tal empresa. Entonces, ese es un término que si usted lo relaciona entonces con lo que está pasando entre nosotros aquí, con el tema del código laboral, y algo que usted y yo hemos hablado mucho, relativo al tema prestaciones, cesantía, que es uno de los temas que está pendiente en el país todavía. No se olvide. 8 años de discusión sobre ese tema del código laboral y las modificaciones en el gobierno pasado y 3 en el gobierno presente. Bienvenido. Y uno de los elementos fundamentales de esa discusión que ha impedido inclusive un pacto, ¿usted sabe en qué está centrado? Está centrado en que los empresarios dicen, y ellos no lo dicen así, ellos saben decirlo, pero dicen, aquí el costo del despido es muy caro. Caro. ¿Por qué dicen ellos? Porque acumula unos derechos que son exagerados. La cesantía hay que ponerle, dicen ellos, un techo donde se establezca que a partir de lo nuevo contratado, es decir, a partir de que modifiquemos el código, aunque se respeten los derechos adquiridos, los nuevos contratados tengan un techo de derecho a prestaciones que no sobrepase 5 años. Pero si usted dice lo mismo en cuanto a los subsidios, pegan el grito al cielo. Porque yo le diría en una mesa de negociación, ok, vamos a limitar los derechos para el despido del personal a cambio de una limitación de los subsidios estatales a favor del sector privado. Bienvenidos, se estremecen inmediatamente. Pero el Estado ni siquiera es capaz de negociar con eso. Pero oiga, bienvenido. Usted sabe que el doctor Albuquerque le propuso algo dentro de sus marcos. Que por cierto, puso a circular sus memorias, pero no se encuentran en las librerías. Yo fui a un acto en el que estaba el doctor Milton Rayo Bar, estaba él, estaba un hijo de Lupo Hernández Rueda, porque era con un tema del código. Yo fui a ese evento, a un panel. Y bienvenido. Y ahí
yo me entero por el doctor Milton Ray de que la memoria del doctor Albuquerque están en circulación. Sí, hubo un acto, pero, Sí, no están en ninguna librería. Pero, y le pregunto a él mismo, le digo, doctor, ¿y dónde está el libro? Me dice, no, encuesta, qué cosa. No, digo, no está encuesta, no se han podido comunicar con él. Yo voy a tener que pasar por la oficina, será, a buscarlo allá. Pero lo que le digo es, que el doctor Albuquerque le dice en la mesa, algo que usted está diciendo, pero él se lo dice con otra palabra, le dice, mire, digamos así, en su especialidad, él le dice, miren, admitamos que despojemos al trabajador de derecho a cesantía y de acumulación de prestaciones. ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar al derecho al desahucio? Usted sabe, bienvenido, que el desahucio es un poder omnímodo, donde el empresario le pone fin al contrato cuando lo estime conveniente, sin alegar causa. Eso está en el código, ¿verdad? Entonces, los empresarios dijeron, no, jamás. Eso es nuestro único poder sobre el trabajador. Nuestro derecho a desahuciarlo sin alegar causa. Exacto. Entonces, la cesantía es condigna a eso, bienvenido. Porque, ¿qué es lo que piensa el legislador cuando eso se hace? Lo que dice es, como el trabajador, su único medio de subsistencia es el salario, si tú lo despojas de salario, él se queda sin subsistencia, ¿verdad? Correcto. De manera de subsistir. Entonces, como es así, tú vas a estar entonces en la obligación de pagar esos derechos a la cesantía. Ese derecho a la cesantía, pura y simplemente, ¿verdad? Entonces los empresarios lo encuentran grande. Imagínese usted, cuando se le vaya al tema que usted plantea, de plantearle la posibilidad de retiro de subsidios que en este país se hicieron, o si no, para incentivar empresas, bienvenido, que quizá en su momento era factible. No, y que probablemente en muchos casos son necesarios. Pero lo que quiero decir detrás de esa afirmación es que así como el Estado ha estado presto a ayudarle, porque el subsidio es una ayuda, es una colaboración que el Estado o la sociedad hace a través del Estado para desarrollar un determinado sector o subsector económico, así como hay esa generosidad del Estado, también el empresario debe compartir sus utilidades con sus trabajadores, o si no, que se cambie por el derecho que debe tener un trabajador a decir ya yo quiero irme y que se le paguen sus prestaciones. Una fórmula también, una vía, sí, una solución. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el tema cesantía... Si usted quiere, póngale un techo, pero vamos a negociar eso. No es un derecho adquirido, no, es un derecho eventual. Exactamente. Porque si usted decide, yo me quiero ir hoy, sí. Usted no se puede ir cuando usted quiera. No, entonces, bueno, so pena de perder 25, los 30 derechos, años de trabajo. Entonces otro tema, bienvenido, que vimos, fue salarial, ¿verdad? Fue importante. Bueno, para redondear esa parte, en el 2023 no se lograron o se lograron avances en la negociación del código. No, mire, bienvenido, se lograron avances relativos. Okay. Porque nosotros le hemos dicho a los empresarios, bienvenido, que si se quisiera cerrar este tema del pacto posible, ellos mismos podrían exhibir un resultado positivo. Porque usted sabe que nosotros ahí admitimos el tema de la necesidad de ampliar la conciliación extra el tribunal. Correcto. ¿Verdad? Que es un tema que ellos pidieron, los empresarios. Sí. Aceptamos el tema de disminuir la efectividad nociva de los embargos temerarios que se emplean contra las empresas, ¿verdad? Especialmente las pequeñas, que son las que se ven más afectadas. Establecimos el tema de negociar el duplo del depósito de la condena, que es un tema de que se quejan mucho las empresas, sí, del duplo. Y además pudimos establecer con ellos una vía de que no se extienda el atrente. Usted sabe que es el derecho que hay, sí. Del trabajador, a que si el empresario no paga a tiempo, se va acumulando por día, cada se día. le va acumulando, y muchas veces esa acumulación es más grande que la propia prestación. Sí. Entonces hay abogados que maliciosamente, bienvenido, sí, extienden el tema. Nosotros dijimos, bueno, si hay pagos ciertos del empleador, entonces el juez está obligado, ¿verdad?, a conocer en audiencia el tema y no permitir que se alargue el proceso. O que se le ponga un límite, que nunca pase, por ejemplo, de un año de trabajo. O un límite, ¿verdad que sí? Para evitar
aprovechamientos que muchas veces no van en beneficio del trabajador, exacto, sino del abogado, ¿verdad? O de la oficina de abogados que está detrás. Todo eso, bienvenido, son temas de esa característica que los empresarios exigieron, pero y que nosotros muy económicos compartimos, ¿verdad? Sí, sí. Porque son económicos también. Pero ellos se centran prácticamente en el tema de cesantía, y declara la señora Laura Peña Izquierdo, ¿verdad? Que es muy combativa, ¿verdad? Una joven, desde su ángulo, ¿verdad? Ella dice que sin la cesantía la negociación no tiene sentido. O sea, el acuerdo no tiene sentido. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, pero ustedes quieren todo. Entonces, ahí nos trasladamos, bienvenido, al tema salarial. ¿Por qué? Vamos a dejar la parte salarial después de este segmento comercial. Muy bien. Vamos a seguir con esta muy interesante y emotiva conversación sobre el tema del sindicalismo en República Dominicana, lo que ha ocurrido en el año 2023, para terminar y echar una ojeada en perspectiva al año 2024. Nos quedamos con el punto de salario en las negociaciones. Bienvenido. Fue bueno que revisáramos 22 tarifas de salario mínimo, porque se revisaron en un tiempo récord. Hubo muy buena participación, diríamos así, del propio ministro de Trabajo, Luis Miguel Descán, diría que hasta del presidente, porque fue a varias de las tarifas. Exacto. Creo que no hay precedentes sobre eso. No hay precedentes de ese interés. De un presidente participar. O sea, del interés que puso en el tema. Y sobre todo, que era una manera de decirle a los empresarios, claro, hay que decidir esto. De llamarlo, ¿verdad? Y hacer conversaciones con ellos. Y tuvimos un revés, sí, fue en el Tribunal Constitucional, donde acaba nuestro amigo doctor Milton Ray Guevara, ¿verdad?, de salir. Un especialista en derecho laboral, en el derecho, y coautor del código. Acuérdese de Lupo Hernández Rueda, Rafael Albuquerque y Milton Ray Guevara, que hablábamos él y yo, que él era el equilibrio dentro de dos fuerzas opuestas, porque el doctor Albuquerque, el lado trabajador, y Lupo, el lado empresarial. Entonces él cuenta, ¿verdad?, que él estaba como en el medio, haciendo el equilibrio entre esos dos turpenes, decía, que estaban los dos, ¿verdad? En fuego cruzado. Exacto. Bueno, el caso es que de ahí tuvimos un revés con el tema de trabajo doméstico. Mucha gente no lo ve como revés, sino que lo ve como una especie de corrección que se hizo. Pero yo le voy a decir algo, mi marido. Mire, cuando nosotros vemos el tema de la trabajadora doméstica y lo que quisimos hacer, uno tiene que analizarlo así. Es incierto, acabo de decirlo por enfoque, lo quiero repetir, que se pretendiera darle a un hogar la característica de una empresa. Eso es incierto. Ahí no había ni cesantía, ni preaviso, ni bonificación. No. Ahí había mantener el mismo derecho a vacaciones que el código actual consigna, que está ahí. Las regalías que consigna el código actual, que está ahí también. No era nada nuevo. Y nuevo era nada más establecer un mínimo, bienvenido, de 10,000 pesos. 10,000 pesos mínimo. Yo conozco gente, bienvenido, que le paga 20,000 a un empleado doméstico, y que le paga 25,000. ¿Entiendes lo que? Lo único que, como eso no está sujeto a prestaciones, no es acumulativo para los fines de la liquidación de un trabajador normal, ¿verdad?, cotidiano, de una empresa normal. Entonces, lo único que se agregó distinto fue que se consignó el tema del derecho al tema salud, al tema referido a riesgos laborales, pero no descontándole ni que el 1% al empleador, a la empleadora de esa doméstica. Y además, bienvenido, se puso el derecho de la doméstica a la pensión solidaria, que es una pensión que otorga el Estado y que es de alrededor de unos 6,000 pesos. Sí, el tema es que tienen que buscar, por ejemplo, el mecanismo. Oiga, pero que se sube periódicamente, pero no había, ni ha habido ahí, nada de que, usted sabe, extraordinario, ni exagerado, ni mucho menos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, inclusive, rescatar algo
que oiga cuando lo planteó Mauricio Báez en 1945, bienvenido. Mauricio Báez lo escribió. Sí, Mauricio Báez lo escribió, pero el derecho a agremiarse. Quizá copió, ¿no? Sí, porque de otros. Hay que tomar en cuenta las condiciones. Por ejemplo, una cosa que está ocurriendo mucho y que los sindicalistas ustedes tienen que tomar en cuenta es que ya la trabajadora doméstica de hoy en día no es como la de antes, que lo hacía todo. Y dormía en la casa. No, pero ya no lo hacen todo. Ellas dicen, doña, yo no puedo lavar. Sí. Entonces hay que buscar una persona para lavar. Sí, y en algunos casos hasta para limpiar la casa. Y la señora, hay la principal, que se queda como una especie de ama de llave. Pero antes era hasta niñera, es verdad. Tenía que hacerlo todo. Hasta niñera, es verdad. Ya eso no. Todas esas cosas pasaban. Eso ha agrandado el peso económico de la presencia de una doméstica. Y también había bienvenido, hay hoy también, aquellas que trabajan en varios sitios a la vez. Porque por eso se da eso, ¿entiendes? Sí. De que una que lava aquí, la que limpia, lava allí, lava aquí, lava allá. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, vamos a conjugar todos esos pagos, ¿entiendes? Y hacer un pago, ¿entiendes? En que reciba un mínimo, que reciba de referencia para el tema de seguridad social. Pero es que no quieren. Cotizable. No quieren, ya incluso, por ejemplo, la mayoría ni siquiera quieren trabajar con dormida. No, nosotros dijimos, señores, vamos a comenzar esto como una especie de ensayo. Si la gente ve que tiene un resultado, entiende lo que va a asumirlo. ¿Por qué, bienvenido? Porque el sistema mismo que tenemos nosotros, acuérdese, de ese régimen contributivo subsidiado, que nunca ha podido entrar en vigencia. Acordémonos que a quienes que abarca. Estamos hablando de un 54% de manera conservadora de lo que es la población trabajadora, ¿entiendes? Entonces, si no comenzamos a hacer algunos ensayos, usted ha puesto de ejemplo lo que hace Amusol de la CAS. ¿Te recuerda que usted lo ha puesto de ejemplo? Yo vi una entrevista que usted hizo aquí a alguien donde usted le refirió lo de Amusol de la CAS. ¿Y qué es lo que ha hecho Amusol? Es precisamente eso, ¿verdad? Buscar esos trabajadores, diríamos así, de difícil cobertura, como es la ley, ¿verdad? Para darle cobertura. Correcto. Porque en definitiva, si no se hace eso masivamente, la seguridad social nuestra siempre va a ser... Sí, aquí en eso el Estado ha fallado, y quizás también el movimiento sindical, en no insistir más en la búsqueda de dispositivos para que todo el mundo quede cubierto. Todo el mundo. Y no, bueno, lo formal es lo suave, lo que está ahí, claro. Pero hay maneras, hay que ser creativo para buscar formas en que todo el mundo quede cubierto. Eso es igual que el pago de impuestos. Aquí se dice, bueno, el mercado informal, que la mayoría no paga impuestos, pero es porque no se ha sido creativo. Porque hay países donde han buscado esquemas para que paguen, y la gente paga al final. Bienvenido. Es como la luz también. Bueno, que no pagan la luz, pero que ustedes han hecho para que paguen la luz. Cuando usted me habla de eso, de ese ingenio para buscar soluciones, usted dice, ¿es verdad que un taxista no puede pagar algo? ¿Cómo no? Claro que sí, puede, porque uno lo habla con ellos. Y ellos dicen, miren, nosotros estamos dispuestos a hacer esto y esto. Pero como usted dice, no ha sido suficientemente creativo, porque nuestras instituciones que se manejan ahí con ese carácter privado nada más, que no piensan en nada social, ellos quieren lo cómodo. Pero claro, una nómina. Lo que es fácil. ¿Entiendes? Pero en Uruguay, bienvenido, hicieron lo que se llama el monotributo. El monotributo. Y ha funcionado, mire. Pero claro. Excelentemente bien. Claro. Y en Costa Rica también ha funcionado. Y no hay que perseguir mucho a la gente, porque cuando usted, por ejemplo, tiene el monotributo y usted vincula el monotributo con la seguridad social, y usted lo deja de pagar, pero cuando va al hospital le dice, mire, no podemos darle el servicio porque usted no paga su seguro. Ya en la próxima él paga su seguro. Claro. Porque él sabe que eso también le cubre la salud. Y que si no ha pagado, no hay salud. Entonces, bienvenido, ahí tuvimos, en eso de salario, ¿verdad? Luces y sombras. Logramos hacer eso. Nos quedó pendiente. Bienvenido, porque los empresarios no quisieron, ellos se reunieron y dijeron que cuando
muchísimas cosas, ¿verdad? Cuando terminara la convención empresarial, usted sabe que hicieron una convención empresarial, ¿verdad? Y oiga lo que ellos determinaron, que el tema fundamental de la convención en todas las reuniones que ellos hicieron con sus asociados era uno, la cesantía laboral. Entonces cuando le preguntamos, ¿y no le hablan a usted del pacto salarial? No, ese es un tema que quedó pendiente, el pacto por el salario, porque nosotros lo que dijimos fue, miren, si revisamos 22 tarifas, no vamos a hacerlo para cada 2 años hacer una revisión, porque vamos a tener lo mismo. Usted logra unos pesos por aquí, pero la inflación se lo come por acá. Sí. Vamos entonces a hacer un pacto salarial de aumentos que puedan ser continuos para mejorar los salarios de verdad, el salario real. Y que ese pacto incluya la obligación del Estado a pagarla, a hacer la indexación salarial, porque desde el 2017 el Estado Dominicano no indexa. Danilo comenzó a no indexar y Abinader ha seguido no indexando. Y según los estudios que ha hecho sobre el particular, el de economista Nelson Suárez, más de 125.000 millones de pesos de los trabajadores, el gobierno se ha quedado con ellos. Yo creo que usted tuvo a Nelson Suárez aquí. Sí, y ahí fue que yo oí lo de Abusor, y a él hablando de eso. Entonces, bienvenido. Yo le digo a usted, el aporte, inclusive gubernamental, le decíamos nosotros, su mayor aporte sería la indexación. Sí. Porque si hace la indexación, ¿sabes lo que pasa? Que ese trabajador que devenga más de los mínimos, que no se beneficia del aumento a lo mínimo que hacemos, no se beneficia directamente. Ese trabajador sí se beneficia de la indexación, porque la mayoría de salarios quedarían impactados por la indexación. Correcto. Pero además lograría también afectar positivamente a trabajadores del sector público. No, la mayoría no, todo el mundo quedaría afectado positivamente, claro, porque entonces hay un descuento para todo el mundo. Así es. Y a partir de ahí el que tiene más comienza a pagar impuestos. Así es. Y eso, no sé si fue en la gestión de Leonel que se estableció esa medida de indexación. No, eso vino de Balaguer. Mire, eso fue la reforma de Balaguer. Eso vino de aquellas grandes huelgas. Sí, y comenzó, ¿usted sabe cuándo? Del sabio griego Constantino Baisos. Sí, ¿usted sabe cuándo comenzó? Con 3.000 pesos. Sí. El salario indexado era 3.000. Pero todo el mundo fue fiel a eso. Y iría subiendo. Hasta Danilo Medina. Sí, hasta ahí. Sí, hasta el 17. Sí, ahí llegó el 17, sí. Entonces... Y se consigna en el presupuesto. Me acuerdo yo y lo que yo me quejo es que ustedes los sindicalistas, cuando se está discutiendo el presupuesto, no hacen valer eso allá. Porque eso está, el derogar esa ley está en una frase del presupuesto nacional. Sí, nada más, mire. O sea que el gobierno se cubre, el gobierno dice, eso lo aprobó el Congreso, es legal. Yo lo propuse, pero me lo aprobaron. Usted sabe que nosotros nos reunimos con Magín Díaz, varias veces, ¿verdad que sí? Y él siempre evadió ese tema. Hasta Guaroa, el otro. Así es. Guarocuya también. Siempre lo evadieron. El actual también. ¿Verdad? O sea, todo lo evalúan porque son órdenes superiores. El mismo presidente, mire, nosotros al presidente lo planteamos directamente. Presidente, mire, si usted hace esto, la indexación, eso tendría una repercusión grandísima en los trabajadores, y él, en este momento, yo recuerdo que nos dijo que iba a mandar a hacer el estudio. Y yo recuerdo que antes de ese presupuesto, él mandó a hacer el estudio. Eso nunca se cristalizó concretamente, porque cuando ven los números, entonces, al final lo que nos plantearon fue que supuestamente ellos tenían que buscar entonces cómo sustituir. Bueno, pero eso es un problema de ellos, porque eso era una ley. Lo que pasa es que nosotros no podemos a ustedes darle a ustedes vía de sustituir esos fondos. No, ni lo que tienen que buscarle a ustedes. Exacto, pero además, incluso es un derecho ya adquirido que se supone que en materia laboral no se puede ir hacia atrás. Y yo me hallo extraño que en su campaña ahora Leonel no ha planteado la restitución.
Ninguno quiere, ninguno quiere plantear. Bueno, pero quienes lo propusieron no pueden entonces pensar que superan a Balaguer. Así es, así mismo es. O sea, Balaguer es más de avanzada a favor de los trabajadores. Es más avanzada, ¿verdad? Porque Balaguer lo cumplió en sus 10 años, ¿no? Sí. No, incluso Leonel lo cumplió también. Él lo cumplió en sus primeras etapas. Sí. Eso fue así. Porque si nos llevamos de eso, ¿por qué no hacen lo mismo con los subsidios? Y dicen, es que necesitamos ese dinero para otra cosa. Sí, eso o sea, siempre hay una manera de golpear a los trabajadores. Los subsidios son más, inclusive. Sí, pues no, los subsidios son tanto que el Banco Mundial tiene como 15 años planteando año tras año la necesidad de una reducción sustancial de los subsidios. Sí, aquí, por ejemplo, ya llegamos a 10 millones de turistas y uno aprecia el sector de turismo, y uno aprecia todo el esfuerzo que los empresarios dominicanos y extranjeros han hecho a favor del desarrollo del turismo, y uno sabe que el turismo es parte de la locomotora de la economía dominicana. Pero bueno, si es una industria ya desarrollada, ya se le pueden ir desmontando los subsidios. Se le pueden ir desmontando, y está probado que esas empresas podrían perfectamente subsistir sin necesidad de eso. Se dice también de la zona franca que como son extraterritorios, como hay que mantenerle también los subsidios, pero uno piensa que no, que la calidad del tipo de zona franca que existe hoy no es la de cuando estas zonas francas comenzaron. Son zonas francas distintas, y por tanto podría perfectamente reducirse ese nivel de subsidio que se Sí, porque no es quitárselo, y es probable incluso, y uno tiene que estar abierto a la posibilidad de que si hay un sector que lo que necesita es que le aumenten el subsidio, y es un sector útil, genera trabajo, genera renta, genera exportación, bueno, vamos a subirlo ahí. Sí, pero que ha mostrado su prosperidad, vamos a disminuirlo de manera gradual, hacer un plan a 10, a 15 años, para todos los años ir disminuyendo. Incluso se puede hasta una política de un trato diferente a quien comienza. Sí, porque la propia minería, por ejemplo, que se mantiene, ¿verdad?, un subsidio todavía. Uno dice, señores, y uno se ríe a la minería. Exactamente. De las minas que hay aquí, ¿entiendes? Ya tienen un historial, un tiempo, y han probado ya, ¿verdad? Yo espero que eso no alcance ni al oro, ni a la plata, ni al níquel de ferroníquel, ¿no? Sí. Vamos a un segmento para venir al tramo final y un poco que don Pepe nos diga qué nos aguarda en términos sindicales el 2024, un año que será difícil en términos económicos. Don Rafael Pepe Abreu, un abuelo feliz además. Don Pepe, el año que viene pinta en términos económicos un poco complejo, no vamos a decir difícil. Arrastra todo lo que ha ocurrido este año, que es mucho, la inflación ha sido muy severa aquí y en casi todo el mundo. Hay unos conflictos huelgarios, incluso hay un hecho que la gente no habla mucho de él, y es que han bajado las aguas del canal de Panamá, lo que está impidiendo que la cantidad de embarcaciones que distribuían mercancía por toda esta zona, por ejemplo desde Europa, etcétera, desde Asia, lleguen con fluidez. Ahora hay que hacer una fila para los barcos esperar su turno para ir desmontando, y hay lugares donde el canal no admite embarcación. Todo eso afecta. Hay la posibilidad de una crisis petrolera por los conflictos del Medio Oriente y por la actitud de los yemenitas de cerrar lo que llaman el paso del Hormuz, que es por donde entran los grandes tanqueros,
y una guerra que parece que se va a ampliar, porque nosotros sabemos que las ideas no se matan y que probablemente el grupo Hamas va a comenzar a operar fuera de Palestina y fuera de Israel contra los aliados de Israel. Todo eso va a crear más problemas de los que ya existen por la guerra entre Rusia y Ucrania y una Europa que se ha venido a menos económicamente, una economía china que comenzó a decrecer, está todavía en términos positivos, pero muy por debajo del nivel de crecimiento, casi por la mitad del nivel de crecimiento que tenía antes, y un Estados Unidos que no se sabe cuándo va a salir de su crisis porque tiene una sangría financiera, porque ahora financia dos guerras, la de Ucrania y la de Israel, y eso es dinero, esa maquinita ahí, dinero y dinero y dinero, y un Zelensky que pide y pide y pide y pide y que hay que mandarle, y un Occidente preso de esas naciones. Todo eso conforma un ambiente que más que prosperidad, lo que uno quizá piensa que lo mejor sería lograr que no se agrave la situación en estos países. Pero aún así, ahí está la agenda del movimiento sindical. Usted sabe, bienvenido, que cuando lo oigo así hablando, me remonto al señor Gilbert Homo, que fue el director actual de la OIT, el africano, ¿usted sabe? Mozambique, que es el director actual de OIT, y que en la última conferencia de OIT en junio pasado, él planteó una coalición mundial por la justicia social. Y usted sabe cuáles fueron los puntos de él. La guerra. Todavía no había tallado la de Israel contra Hamas. Exacto. No había tallado. Él planteaba, usted sabe que a alto costo de la vida. Él planteaba el tema de la crisis de los empleos. Bienvenido, y planteaba. Bueno, no hemos hablado de la inteligencia artificial. Y planteaba, ¿usted sabe qué más? Él planteaba además cómo se iba a redituar el tema del propio COVID-19 en otras variables. Y hoy, aquí, eso está empezando. Nos estamos encontrando con una variable que se dice que son 3 gentes. Una nueva cepa. El doctor Cruz Minian dice que no son 3, que la clínica está llena. Lo que fuera, lo importante es que está ahí. Lo que fuera está ahí. Entonces él hacía como un grito de alarma y pedía una coalición mundial por la justicia social. Es como volver a los cimientos de OIT. Sí, a lo básico. Como se funda en 1919 y después en el 44. Entonces él dice, la forma de contrarrestar esto es impulsar, dice, el empleo decente, que usted sabe que se usa ese lenguaje en OIT, empleo decente para hablar de lo que nosotros llamamos empleo digno y demás así. Y contra el empleo precario. Exactamente, decía él, la libertad sindical, la negociación colectiva. Y entonces decía que en eso el desempeño de los estados y de los grupos fundamentales, ¿entiendes? Al hablar de grupos fundamentales, él habla del sector empleador y del sector sindical, porque no se olvide que está viendo la sindicalización y los empleadores a nivel mundial, ¿verdad? En ese contexto. Entonces, uno aterriza aquí, ¿verdad? Que sí, en el país, y dice, señores, ante esos desafíos, ¿verdad?, tan grandes que tenemos en la economía, si República Dominicana, ¿entiende?, como usted decía ahorita, del paso de los 10 millones de turistas, la zona franca por acá, usted sabe, caminando también, uno dice, y pone un ejemplo nada más, en el costo de la vida, ¿verdad?, del país, y usted dice, ¿qué se está haciendo en agricultura? En estos días, nosotros tuvimos una confrontación con el ministro de Agricultura, así media callada, ¿verdad?, pero sí la hubo, porque él
había acumulado una deuda con los operadores de máquinas pesadas. De San Juan. No, máquina pesada en general. En general. Que recientemente se pagó 37 millones de pesos a ellos. En San Juan le deben 300. Exactamente, ya se comenzó a pagar. Entonces, los operadores me decían bienvenido lo siguiente. Mire, Pepe, es que no se está sembrando. No se está sembrando. Entonces, bienvenido. Si nosotros... Entonces, ¿cómo dicen que están garantizando? Mire, nosotros tenemos suficiente edad para haber vivido lo que pasó en el huracán David y la tormenta Federico. ¿Usted recuerda eso? Puerto Mejía era ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura. Y yo estaba reporteando como un loco. Yo le puse un ejemplo a alguien muy grande de lo que pasó con la agricultura en ese tiempo. Y dije, Hipólito fue mejor ministro de Agricultura que presidente. Para mí, ¿verdad? Claro. Porque en ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Mire, la tormenta duró una semana lloviendo continuo. Después del huracán devastador, más grande que ha conocido nuestra generación, que fue el David. Bienvenido. A los 3 meses nadie se acordaba casi de que faltaba comida por otra parte. Había comida, mire, en toda parte. ¿Y qué se hizo, bienvenido? Fomentalismo, sembrar. Producto de ciclo corto, rápido. Y el agua pagó su daño. Exactamente. Bienvenido, mire. Y yo recuerdo cómo floreció todo. Y hoy todavía uno llega a sitio y le dice, no, esto fue cuando Hipólito. ¿Usted cree que es cuando él fue presidente? No, cuando él fue ministro de Agricultura. Entonces, yo le decía, le decía a unos funcionarios, usted tiene un ejemplo ahí, porque ese señor está vivo ahí, está vivo. Yo no lo estoy diciendo para que lo designen en ese puesto, pero él está vivo, viable. Hablen con él. ¿Qué fue lo que pasó? Debo decirle que el sector agropecuario está en sus manos. Hay que producir, son gente de él. Hay que producir comida, sí, pero dos gente con qué mentalidad. Entonces, bienvenido. Yo le decía también, ustedes tienen ahí unas carteras, que son las carteras fundamentales. Educación. Dice, pero ¿y qué está haciendo educación? Educación está diciendo a usted, bienvenido, que ellos están devolviendo, qué sé yo, cuántos miles de pesos. Escuela sin pintar, cayéndose, sin agua potable, sin que yo... Entonces, el ministro diciéndole que está devolviendo, que yo, cuánto dinero, porque no se invirtieron. Usted dice, pero ven acá, este señor actúa de una manera que yo diría que él y Fulcar no se lleva mucho, ¿verdad?, en ese aspecto. El otro que es obra pública. Usted dice, ¿dónde está? Ahora, mire, bienvenido, cuando pasa una situación como la que pasó, ese disturbio del 18 de noviembre, bienvenido, ese disturbio puede ser salvación o condena para un gobierno, salvación o condena, dependiendo cómo actúe. Entonces, una cartera como obra pública tiene que estar tirada, la calle al medio, haciendo cosas, y por último me queda salud pública, bienvenido. Usted dice, ante una amenaza como esta, ¿verdad que sí?, de virus, de pandemia, de epidemia, dengue, cantidad de cosas que aparecen, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Debe ser una actitud de sencillamente gabinete? No, es una actitud de contacto, bienvenido. Mira, este gobierno ha hecho mucho más cosas en lo social que muchos gobiernos. Pero bienvenido, aquí solamente hay un funcionario, no voy a decir eso, voy a decir que muy pocos funcionarios son eficientes, cumplen su rol. Quizás el funcionario que mayormente cumple es el presidente. Pero hay otros funcionarios que desempeñando y teniendo a su cargo temas que son importantes, muchas veces no tienen empatía con la población. No tienen empatía con la población. Entonces, eso, señores, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Aprovecho este programa de final de año, ¿verdad?, para decir eso, señores, porque si se sigue por ese camino, entonces, esa dificultad que usted dice y esos desafíos que tiene este año que comienza, se pueden entonces multiplicar por más en afectación. Y es lo que no queremos, porque una gente como yo, como usted, que nunca queremos de que catástrofe, ni mucho menos. No, pero por Dios. Lo que queremos es lo contrario. Correcto. Porque no lo vemos políticamente, pero lo vemos de otro modo. En términos de la agenda para el año que viene, ¿continuarán las negociaciones con los patronos sobre el código? Seguimos con el código, seguimos con el pacto salarial. Bienvenido, es algo muy importante, la seguridad social. No olvidemos que comenzamos fuera del set. Ahí sí es difícil lo que está ocurriendo. Ahí tenemos un informe de una comisión bicameral. Ahí está, paralizado.
Nadie habla del tema. Pero ahí están las legislaciones de salud, de pensiones, de riesgos laborales, el tema este de contributivo subsidiado que sigue pendiente, y eso está ahí, detenido por los intereses. Entonces, eso hay que abordarlo con la seriedad suficiente para que de manera definitiva nosotros tengamos una ley que se ajuste más, ¿verdad?, a lo que es la respuesta, ¿verdad?, que necesitan los trabajadores y población, diríamos así, en su conjunto, sobre un tema tan nodal como es la seguridad social. Bueno, hemos tenido una excelente participación, yo diría que como siempre, de don Rafael Pepe Abreu, nuestro sindicalista ya sobre los 50 años en la vida sindical, y es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, un hombre muy activo, muy presente en las negociaciones de sus gremios y en las negociaciones del gobierno, los empresarios y el movimiento sindical. Un movimiento sindical que ha estado muy vivo, muy presente en todas las discusiones importantes de salario y de reforma a los códigos laborales y de las leyes, y que es como un vigía mientras nosotros los trabajadores estamos cumpliendo nuestras responsabilidades. Ellos están velando para que nuestros derechos sean salvaguardados de la mejor manera posible. Y como yo digo siempre, no hay democracia sin un movimiento sindical fuerte. Les deseamos lo mejor, un 2024 lleno de salud, de mucha armonía familiar, y por vía de la armonía familiar llega la armonía social, y con mucho dinero, ese dinero que siempre hace falta para financiar las cotidianidades, las necesidades de cada familia y de cada individuo. Que el Señor bendiga a todos en este nuevo año, y ya nos vemos en el próximo programa.